Buenas noches, ¿Se escucha profesora. bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, pues primeramente pues ya me presento. Mi nombre es Aleli. Ya nos ha tocado otra asignatura. El día de hoy vamos a empezar con la asignatura correspondiente a Derecho Laboral. Ahorita pues de igual forma que se van conectando los demás compañeros, vamos a presentarnos. En virtud de tomar lista, ya saben la dinámica, la parte de asistencia de la videoconferencia, que es muy importante, los beneficios que se tienen de estar al pendiente de la misma y al momento de realizar las actividades. Es por eso importante que al momento de que nos conectemos, renombremos nuestra plataforma con nuestro nombre y nuestro primer apellido, porque muchas veces aparece un teléfono o aparece un nombre cuando a veces hay dos no con el mismo nombre. Es importante tener en cuenta esa parte, renombrar la plataforma con un nombre y con un apellido. Ángeles Mondragón. ¿Sí tienes Presente. audio? Sí, presente. Licenciada, buenas noches. Y la parte también de preguntarles del audio es también por la dinámica de participación que vamos a tener y saber quién nos va a apoyar con la lectura y quién va a hacer la parte de la participación por vía chat. Edgar Galvez, ¿tienes audio? Sí, maestra, presente. Buenas noches. Buenas noches. Faride Tapia, ¿hay audio? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Yasmín Díaz. Buenas noches. ¿Hay audio? Sí, buenas noches. Buenas noches. Víctor Manuel Urías. No tenemos audio. En este momento les voy a compartir la pantalla, ¿sí la podemos visualizar? ¿Pueden visualizar la pantalla que se está compartiendo? Sí, maestra. Sí. Sí. Bueno, como ya les mencioné, el día de hoy se va a dar inicio a la asignatura de Derecho Laboral. Si a ustedes ya les tocó ver la programación dentro de la plataforma, se van a dar cuenta que mayormente la información que se va a desarrollar es la que se describe dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y de igual forma, si estuvimos investigando un poco, al saber que íbamos a dar inicio a la asignatura de Derecho Laboral el día de hoy, de las últimas reformas, que va a ser parte e hincapié de la información que se va a ir brindando. Pues de igual forma, se dará inicio con el antecedente histórico de lo que es el derecho laboral hasta su última reforma, que lo fue el año pasado, y podremos ver cuáles son las ventajas. ¿Mencionaban algo? El día de hoy nos vamos a abocar solamente a desarrollar la primera unidad. La asignatura cuenta con 4 unidades. Van a ser 3 videoconferencias. En la segunda videoconferencia va a estar conformada por 2 unidades, la 2 y la 3, y la tercera por la unidad 4. La mayoría tiene sus 3 actividades que se van a ir desglosando con la información que se va a ir analizando en las videoconferencias y dentro de la lectura y la bibliografía que se les compartió. De antemano, referirles que la mayoría de la información la vamos a encontrar dentro de la Ley Federal del Trabajo con todas sus reformas a la fecha. Carlos Juárez, ya tomé tus datos. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, dando inicio dentro de la materia,
pues cabe señalar que el derecho laboral es una rama que regula a las empresas y a los establecimientos y que se encarga de proteger a los trabajadores y aquí en este entendido se proporciona un reglamento el cual puede defender o pedir que se respeten sus derechos. En lo que se desarrolla la actividad, yo muchas veces les voy refiriendo y ustedes mismos se van a dar cuenta, porque la mayoría pues somos parte de ello, ya sea como trabajador o como patrón, la parte de cómo se respetan estos derechos y las obligaciones también que se nos refiere a lo que la Ley Federal del Trabajo refiere. El derecho laboral ha evolucionado a partir de que se estableció en la Constitución en 1917 hasta la última reforma que ya les comentaba que apenas fue recientemente, el mes de mayo, el año pasado. ¿Alguien ha escuchado de esta reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo? ¿Alguien ha leído, ha escuchado, ha investigado? ¿Pueden participar? O de igual forma lo esperamos para desarrollarlo en el transcurso de la unidad. Pues principalmente se analizará la parte de lo que nos corresponde en el país. Como antecedentes, pues como les comento, es una parte que se da dentro de los antepasados. Uno de los aportes históricos de mayor trascendencia fue cuando entró en vigor la Constitución Política en 1917 y establece el artículo 123, que es el que maneja la parte del derecho laboral en sus jornadas de trabajo, la protección a los trabajadores, a las mujeres, a los menores, y una retribución justa de trabajo. En sí, el artículo 123 constitucional es el que protege la parte laboral y que da hincapié a lo que es la Ley Federal del Trabajo. Me voy a saltar un poco porque les comento, esta es una parte histórica que de igual forma se va a compartir en la plataforma para que la puedan tener y la puedan desarrollar con cada una de esas actividades. Ángeles, ¿qué artículo les comento que se encuentra establecido constitucionalmente la parte del trabajo, del derecho laboral? El artículo 123. Artículo 123. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque mayormente cuando hablamos de derecho laboral, nos van a hacer hincapié. ¿Cuál es el fundamento constitucional del derecho laboral? De antemano es el artículo 123. Suele pasar que en otras áreas, pues, se fundamenta con más artículos. Aquí en la parte constitucional es el artículo 123, y este derecho surge bajo circunstancias económicas y sociales entre el capital y el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, a través del constituyente, como ya lo refería, en 1917, en su afán de equilibrar y materializar el futuro de la justicia social y la parte económica, pues incluyó este fundamento, este documento fundamental que rige la parte de empleador y patrón. Los conceptos como tales los vamos a encontrar dentro de la Ley Federal del Trabajo. Muchas veces dentro de las asignaturas nos hacemos ideas de buscar más información, libros. La mayoría en este tema, en esta asignatura va a ser la Ley Federal del Trabajo. Vienen las partes de los conceptos, desde qué es una jornada de trabajo, quién es el trabajador, quién es el patrón, el contrato individual del trabajo, las vacaciones, cuándo se dan. Todos esos conceptos y el desarrollo de los mismos lo vamos a encontrar en esta ley. Sin embargo, también vamos a encontrar mayor información en otros libros de investigación que posteriormente se los iré compartiendo, o de igual forma se los he desglosado en este formato de PowerPoint que les estoy compartiendo el día de hoy. ¿Cuáles son las leyes fundamentales del derecho laboral y que parten de este antecedente que les vengo haciendo hincapié? Pues nos encontramos
desde la Biblia, el Código de Hammurabi, la Edad Media, Revolución Francesa, Grecia, todo esto parte de fundamentos históricos. Si se dan cuenta, dentro de estos fundamentos históricos encontramos la Biblia, que es una parte que se desarrolla en la mayoría de las áreas. Siempre encontramos una parte religiosa y una parte de un fundamento muy importante. El Código de Hammurabi también es un código que se da en los antecedentes y es un parteaguas al decreto que se hace en 1917, donde entra en vigor la Constitución mexicana de Estados Unidos y se plantea lo que es el derecho laboral en su artículo 123, que desde entonces ha tenido trascendencias y reformas, como ya lo sabemos. En la mayoría de las áreas del derecho, sabemos que se va evolucionando y se van desarrollando, derogando códigos, leyes, normas, de acuerdo a las circunstancias de todas las personas. Es por eso que dentro de los principios manejamos diferentes fundamentaciones, tal como es la costumbre, si lo manejamos por jurisprudencia, normatividad y otros aspectos que vamos a ver más adelante. Asimismo, y un tema muy importante para desarrollar lo que es el derecho laboral, tenemos las fuentes del derecho, que son las que les comentaba, desde la legislación, la analogía, los principios generales del derecho, jurisprudencia, costumbre y la equidad. Dentro de estas fuentes, Yasmín, ¿cuál es la que tú pudieras ubicar más que la has visto en otras asignaturas? Yasmín Díaz. Ok, maestra. Me tardé porque habíamos dos Jazmines, pero no veía si estaba conectada la otra persona. Pues yo pienso que puede ser la costumbre. La costumbre ya se ha visto en otras áreas, en otras asignaturas, pero así también, Ángeles Mondragón, otra fuente que han ubicado dentro de otras áreas, que es muy importante en la parte del derecho. Pues la legislación, principios generales del derecho también, jurisprudencia casi. Así es, de hecho todas las fuentes del derecho van englobados, ¿no? La mayoría de las áreas cuentan con estas fuentes del derecho, sin embargo, cada una se desarrolla de acuerdo a la asignatura. En este caso, se van a desarrollar de acuerdo a la asignatura que se está impartiendo el día de hoy, que es el derecho laboral. Desde lo que es la legislación, la analogía, los principios del derecho, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Dentro del derecho laboral se dice que la legislación, como ya hago hincapié y referencia a la parte que se señala en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el ordenamiento superior, que es el artículo 123, y que señala la libertad del empleo, la preferencia de los trabajadores mexicanos sobre el extranjero, la facultad que se tiene en el Congreso de la Unión para legislar en materia laboral, la regulación de los trabajadores al servicio de los municipios, entidades federativas. Está entrando Julio César Acosta. Adelante, seguimos. Sabemos que la parte de derecho laboral se divide también por la parte de las entidades, ya sea por municipios o por entidades federativas, que es la parte que marca el territorio. Sabemos que actualmente con las nuevas reformas ya se está manejando una parte federal dentro de la legislación del derecho laboral, pero también se tiene que apoyar con cada uno de los municipios para el desarrollo de cada uno de ellos. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre esa reforma, la Ley Federal del Trabajo. A esa reforma que se hizo la Ley Federal del Trabajo, donde desaparecen gradualmente las juntas de conciliación y arbitraje y entra la parte de los tribunales. Carlos Juárez, ¿has sabido algo de esta información? ¿O te ha tocado algún caso o que alguien te haya comentado de un asunto que lo haya llevado a la Junta de Conciliación
o si ustedes saben actualmente de que la mayoría de los asuntos en materia laboral los atendía la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sí, sí hemos sabido durante muchísimos años, no sé cuánto, ¿verdad? Pero era una forma de solucionar conflictos y yo pienso que mayormente lo que se pretendía era que llegaran a acuerdos, ¿no? Que convinieran, por ejemplo, a ambas partes, es decir, al patrón o en este caso la cuestión laboral, ¿no? El patrón y al empleado, pues que están con un problema de cualquier índole, sea de despido, no sé, de violación de las garantías. Y recientemente el maestro Gerardo es quien nos mencionaba de manera un poquito superficial, ¿no? Que ya habían desaparecido las juntas de conciliación y arbitraje. Sí, con una legislación reciente. Así es, así es, Carlos. De hecho, pues como te comento, desde que se da inicio a la parte del derecho laboral en la Constitución Política de los Estados Unidos en el 1917, a la fecha se han realizado diversas reformas, entre ellas la parte bueno, al inicio da un parteaguas a la protección del derecho de los trabajadores. Sin embargo, con cada una de las reformas fue quedando casi en la par norte de patrón-trabajador. Sin embargo, con estas nuevas reformas se da hincapié también a que siga esa parte desde que da inicio el derecho laboral, la parte de proteger al trabajador. ¿Y qué se dice? Se dice, bueno, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Sabemos que es una reforma reciente y que como todo fue de manera gradual, así como sabemos que se dio la reforma con la nueva, en el área penal por la parte de los juicios orales, que tuvo que ser paulatino. Se da la reforma y tuvimos que esperar 3, 4, 5 años para que pudiera entrar en vigor salas donde se pudieran desarrollar este tipo de audiencias. De igual forma, va a pasar con esta reforma que se realizó en mayo del 2019. Desaparecen las juntas, por así decir, así lo dice la ley, desaparecen las juntas de conciliación y entran los tribunales. En materia laboral, era la única materia en la que no se fungía y era parte del Poder Judicial, como lo es el área familiar, el área penal, el área mercantil. Con esta reforma, el derecho laboral ya entra dentro de este Poder Judicial y se establece la parte de los tribunales, pero como les comento, es una reforma reciente y va encaminada a que en el lapso de que estos tribunales se adhieren y se conforman como tal, pues lo van a seguir apoyando las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, como les comento, es una parte paulatina y gradual que se va a ir generando para que se vea ese cambio y exista ya la parte de los tribunales, que son los que van a atender, así como lo hacen en las áreas que les mencionaba, área familiar, área penal, civil, mercantil, lo sea también la parte del derecho laboral, que sea ya un juez quien decida la parte de los problemas que se tienen. ¿Qué parte va a tener, qué función se va a dar dentro de las juntas de conciliación y arbitraje? Van a fungir también como las áreas que tenemos en otras materias. La parte muy importante y que se ha visto y que la han llevado también como materia o la van a llevar, la parte de los métodos alternos de solución, ya sean esos convenios que se hacen por medio de una mediación, de una conciliación o un arbitrio que se da entre las partes. De igual forma, ese mecanismo se va a ir dando también en la parte del derecho laboral, porque es una cuestión federal, es una cuestión nacional que se establece la parte de los mecanismos alternos de solución. Como les menciono, la parte de la legislación, siempre tener en mente, en materia laboral es el artículo 123 y este artículo se divide en la siguiente manera: apartado A y apartado B. Y por favor, Edgar Galvez, leemos la parte del apartado A. ¿Cuáles son esos 3 puntos que se rigen en el apartado A del artículo 123? Sí, ahí le digo. Dice el apartado A: rige entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo.
es el fundamento para la Ley Federal del Trabajo. Determina la creación de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para la resolución de controversias y juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Julio César Acosta, ¿nos puedes apoyar con el apartado B, por favor? Julio César me decía que no tenía audio, perdón. ¿Le apoyas, por favor, Ángeles? Claro que sí, profesor. Apartado B. Rige entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal, los estados, los gobiernos municipales y sus trabajadores. Es fundamento para la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley de los Servidores Públicos del Estado de México, así como todas las leyes de los estados de la República Mexicana. Se establece que los conflictos serán resueltos por los tribunales estatales en conciliación y arbitraje, juntas local de conciliación y arbitraje de cada uno de los estados de la República Mexicana. Así como se refiere, ¿no? Sabemos que contamos con una Junta de Conciliación federal, pero de esta misma se apoya con cada una de las locales, que son aquí en Ahome contamos con, aquí en Los Mochis contamos con una Junta de Conciliación, que es la que está apoyando actualmente en esta transición en la que parte el inicio de los tribunales. Asimismo pasa en cada uno de los municipios y de los estados, sin embargo, todas ellas se apoyan con la parte federal, que es lo que pasa en la mayoría de las áreas. Maestra, Lo que dígame. Yo nunca he ido a una junta de conciliación ni nada de eso. Lo que yo tengo entendido es que también, o el primer paso sería a la Defensoría del Trabajo, ¿verdad? Y sí. Sí, de hecho, como todos, ¿no? Existe la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero siempre tenemos que tener un asesor, en este caso un abogado. Si yo voy a asistir a la Junta, yo necesito estar asesorado y acudir a lo mismo. Muchas veces ahí mismo te asesoran, te llevan un procedimiento, pero pues lo más viable y la mayoría de las veces se va acompañado de un abogado. Es lo mismo que pasa en los juzgados en materia penal y familiar. Uno puede ir al juzgado y puedes ir a pedir asesoría, pero te decir, ve con tu abogado, ve con tu asesor. Es por eso que existen las áreas públicas que atienden este tipo de asuntos y se desarrollan en diversas áreas. Unas atienden la parte familiar, una la parte penal, mercantil, civil, laboral. ¿Qué gran relevancia da esta reforma del año pasado? La parte de la existencia de los tribunales, que ya también va a ser un procedimiento que se lleva ante un juez. Actualmente, bueno, anteriormente, por así decirlo, la parte del derecho laboral se fijaba en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué se hacía? El empleado acudía con su demanda, se interponía, se hacía la reunión, se miraban los lineamientos y se trataba de llegar a un arreglo. Si no se llegaba a un arreglo, pues se llevaba todo ese proceso, en este caso, pues un convenio. La mayoría de los asuntos trataban de hacerlo por un convenio, ver que no se perjudicara la parte de los derechos, pero igual también la parte del patrón, que es lo que les venía comentando. Desde el antecedente se marcaba que la Ley Federal del Trabajo se da para el beneficio del trabajador, pero como se van dando las reformas, van quedando casi a la par. La parte de los tribunales es ver la parte de protección que se venía dando históricamente, que es a los trabajadores. Y es lo que se pretende con los tribunales, llevar todo un proceso de tal manera que se vea los derechos de los trabajadores. Porque sabemos, y esto es en todas las áreas, quién es el que maneja mayormente monetariamente un proceso, quién tiene el dinero. En la parte, si hacemos en la parte laboral, ¿quién es el que maneja esa parte? El patrón. Es por eso que se va dando esa equidad, ese procedimiento en los tribunales, pero como le digo, eso se va a ir dando paulatinamente conforme vaya pasando el tiempo. Pues ya cumplimos un año de que se da la reforma
se ha escuchado muy poco o nos hemos interesado muy poco en ello, o bien no hemos estado involucrados en este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque no se ha llevado como tal y se ha desarrollado. O de igual forma, esta parte aguas queda de que se hace una reforma, pero todavía se da un lapso de 3, 4 años para la existencia de estos tribunales. La ley me dice, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y aparecen los tribunales. Pero me dicen, estos tribunales no existen, se van a ir dando gradualmente, paulatinamente, posteriormente, de 3 a 4 años. Por lo pronto, quien va a tener estos asuntos y va a brindar el apoyo va a ser la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es lo mismo que les refería al inicio, que va a pasar lo que sucedió en el área penal, en la parte de los juicios orales, que se da la reforma y paulatinamente se va desarrollando la parte del conocimiento de lo mismo hasta llegar al momento donde en todo momento se va a desarrollar el procedimiento o los juicios en materia penal se deja la vía tradicional y entramos a la vía de juicios orales. Otra de las fuentes del derecho laboral es la analogía. ¿Qué nos dice el derecho laboral sobre la analogía? Nos dice que es el método por el cual una norma jurídica se extiende por la identidad de razón a casos no comprendidos en ella. A lo que refiere es que si se presentan casos que no estén contemplados en esta disposición específica de la ley, pero son semejantes a los casos previstos en la misma, podrá aplicarse. ¿Qué nos pasa en ciertos casos concretos? Muchas veces dicen, no, pues no encuentro dónde lo pudiera yo analizar. En el derecho laboral se tiene que plantear en un precepto que ya exista. Como comentaba ahorita Carlos, ¿alguien más está batallando con su internet? No. ¿No? Disculpen ahí si se pone un poco, se traba aquí, no le puedo dar seguimiento. Muchas veces muchas veces le muevo aquí, por eso pido el apoyo de lectura. ¿Le damos seguimiento a los principios generales del derecho, Yasmín? Son ideas y verdades jurídicas que sirven como orientación a un sistema legal que han prevalecido a través del tiempo y generan la norma jurídica. Un ejemplo es el nacimiento de la justicia social que debería tener cada trabajador, misma que se usó de antecedente para generar el artículo 123 constitucional. Pues como ahorita refirieron de primer momento al entablar la parte de las fuentes del derecho, se dieron hincapié a los principios generales. Todos manejamos esos principios generales que se dan inicio en la parte histórica de los antecedentes y la parte jurídica, ¿no? Y pues haciendo referencia y siempre se va a hacer hincapié al fundamento constitucional, que es el artículo 123. Asimismo, también como fuente del derecho laboral tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia es una parte importantísima en todas las áreas del derecho, porque es la interpretación que se da de las leyes y que emiten del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué se necesita para que se forme una jurisprudencia? Ya viene ahí, pero alguien que me pueda decir con sus palabras. Lourdes Rentería. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Maestra, un gusto saludarla nuevamente con una materia también de suma importancia como todas, como es el derecho laboral. Ahorita la pregunta referente, ¿no? ¿Cómo es que se puede dar lo que es la jurisprudencia? Aquí, como este párrafo lo dice, la jurisprudencia se forma con 5 sentencias no interrumpidas
por otra en contrario. Y ya interpretándolo con mis palabras, la jurisprudencia surge a partir del proceso que conlleva paulatinamente, sin interrupción, pues en este caso la implementación ya de la interpretación de alguna norma, ¿no? Así es. Sí, yo les digo, tenemos 4 sentencias de un mismo tema, de una misma situación. ¿Yo puedo decir que es jurisprudencia? Tengo 4 sentencias. No. No, aquí la ley y en todas las áreas marca mínimo 5 sentencias no interrumpidas de un mismo tema, de una misma situación que haya causado una sentencia. ¿De qué nos sirve la jurisprudencia? Si ya lo hemos visto en otras áreas, la jurisprudencia nos sirven como mayor fundamentación al momento de realizar las demandas, de realizar los amparos. Si vemos la imagen que les comparto yo aquí dentro de lo que es la ley de amparo, en su artículo 215, maneja la parte de cómo se integran las jurisprudencias, ¿no? Ya sea por reiteración, por contradicción de tesis o por sustitución, es la importancia de cada una de ellas. Por contradicción de tesis son estas mismas. Tengo yo una jurisprudencia de un tema, pero de esas mismas dicen, no, yo tengo lo contrario, y se da la parte de contradicción, pero todas estas son fundamentos que se tienen que tener. Es importante que cuando nosotros vayamos a elaborar demandas como tal, mayormente podamos fundamentar con jurisprudencias, con tesis. ¿Por qué? Porque eso da parteaguas antecedentes de lo que nosotros estamos realizando. Asimismo, nos hacemos conocedores de que anteriormente existieron procedimientos que nosotros actualmente los estamos realizando y poder tener noción de lo que se pudiera suscitar. ¿Por qué? Porque hay una sentencia existente, o bien marcar la diferencia dentro de un proceso que se está realizando. Muchas veces te dicen, no, pues para realizar una demanda, interponer una demanda, pues lo correspondiente, ¿no? Lo principal, los nombres, el domicilio, los hechos, la circunstancia, motivo, tiempo, todo lo que ya sabemos que engloba estos tipos de escritos, pero sin embargo, como les comento, lo podemos reforzar con ciertas jurisprudencias, con ciertas tesis, que ya sabemos que las podemos encontrar mayormente en el Diario Oficial de la Federación, porque como pasa con mucha información que buscamos en el Internet, pues no es verídica, no es confiable. Es por eso que mayormente cuando vayamos a buscarla, buscamos en el Diario Oficial de la Federación o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí entras a la página y ya tú pones tu tema determinado y vas buscando, o si te metes a la página del Diario Oficial, al día te van señalando cuáles han sido las publicaciones que se están haciendo. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante que tengamos respecto al tema de la jurisprudencia? Más que pregunta, maestra, sería el poder abrir un paréntesis para ir tratando de aplicar los aprendizajes que vamos a ir teniendo en los contenidos de esta materia de derecho laboral con una circunstancia actual que estamos teniendo en torno a esta crisis, ¿no? Una crisis que creo que históricamente ha dejado desempleados y desempleadas que ahorita supongo que se está trabajando también en materia de reforma, que se está trabajando también con algunas jurisprudencias, porque verdaderamente los números en torno a las personas que perdieron su empleo y que en su mayoría no se les ha resuelto y que todavía es incierto si se vaya a resolver en cuestión su estatus en ese sentido, creo que es un tema muy interesante en cuestión de derecho laboral. Sí, de hecho ya me han tocado en temas a esta situación. Y lo que yo les digo, y nos pasa en todos los aspectos, en esta contingencia, es que la mayoría de las empresas, la mayoría de los juzgados, pues están cerrados de igual forma cumpliendo con la parte de la sana distancia.
Pero ¿qué parte con estas personas, con estos trabajadores que han perdido su empleo por esta misma situación, por la parte de decisión del patrón, que no ha podido resolver, que no se pudo resolver la situación atendiendo los lineamientos que actualmente se realizaron? Yo lo que les digo es que existe un acuerdo presidencial donde refiere que ninguna persona podrá ser despedida por la contingencia actual. Y lo que yo les comento, toda persona realiza sus hechos, en este caso el patrón realiza el despido o realiza la parte del corte del salario, la disminución, que es lo que se ha venido dando, ciertos convenios donde les dice, pues parte de tu sueldo va a ser para acá, o no te voy a dar utilidades, o no te voy a dar un aguinaldo. Ese tipo de prestaciones son irrenunciables. Se puede decir que se van a descontar, que te lo voy a quitar, y no puedes decir, no, pues sí, porque que casi que te están obligando. Pero aquí la situación está en que estas prestaciones son irrenunciables. ¿Y quién lo dice? ¿Dónde se establece? Y existe, y esta Ley Federal de Trabajo se va a reforzar con el acuerdo presidencial que decreta que no va a haber ningún despido, no va a haber ningún recorte de salario. El problema que tenemos actual es que las juntas que están apoyando ahorita en esta transición, pues no están laborando. Sin embargo, se plantea que al momento de que den inicios, se va a saturar, y porque actualmente se han venido ventilando muchos temas como tú me lo refieres, el despido, disminución de sueldos, trabajos intermitentes, vienes un día sí, un día no, pero pues te descuento el 45%, y va a ser parte del trabajo que va a hacer actualmente la Junta de Conciliación, pero la transición que posteriormente nos vamos a ir a los tribunales, que ya el derecho laboral ya va a ser parte del Poder Judicial, y ya va a ser un juzgador quien realice estos procedimientos. Lo que yo sí les digo, y siempre les refiero, en estados como conocedores del derecho, tenemos que protegerlos, tenemos que velar por ellos. Más adelante, mientras se desarrollen cada uno de los temas, nos vamos a ir dando cuenta la violación total, y en todos los aspectos. La ley es muy bonita, la ley me puede decir, tú tienes tu salario, tienes tu prestación, tu jornada de trabajo va a ser de 8 horas, de 7 horas, pero uno termina trabajando 24 horas, por 24 horas, 8 horas, horas extras sin paga. Es por eso que, como yo les comento, es importante tener conocimiento de lo que establece la Ley Federal del Trabajo y cuáles son nuestros derechos y qué es lo que dice nuestro contrato individual de trabajo, nuestro contrato colectivo o nuestro contrato determinado o indeterminado, ya sea el que tengamos. Muchas veces, obviamente, los patrones te van a hacer tu contrato como lo establece la ley. Lo importante aquí es que uno como trabajador sepa cómo se va a proteger, tú cómo vas a proteger. Por eso que dentro de la reforma se fue dando una cuestión donde el patrón quedó casi a la par con la protección de los derechos. No te protejo a ti trabajador, pero a ti también patrón. Sin embargo, la parte histórica del derecho laboral es los trabajadores. La parte de defender tus derechos como trabajador y que se cumplan cada uno de los que establece la Ley Federal del Trabajo. Si yo les pregunto cuáles son de las empresas que mayormente violan lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, van a salir muchas empresas. Si nos vamos a la parte personal de cada uno de ustedes, ¿a quién de ustedes les respetan sus prestaciones como lo establece su contrato individual de trabajo o como lo refiere la propia Ley Federal del Trabajo? ¿O alguno de ustedes les respetan su contrato como tal, trabajan sus horas, tienen sus horas de descanso como debe de ser? Una reforma que se dio a la Ley Federal del Trabajo y que sea un acuerdo, una publicación en el Diario Oficial de la Federación, es la parte de protección del estrés laboral. ¿Qué te dice? Tu patrón, tienes que velar por la salud mental de tus trabajadores, tienen que tener su hora de comida, sus horas de trabajo, su jornada laboral
comprendida ya sea 7 horas y media, 7 horas, 8 horas, como lo establezca, tratar de que no se lleven trabajos en casa, sus 6 días, su día de descanso. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Ustedes en su trabajo se respeta como tal, han tenido horas extras, ¿se las han pagado, no se las han pagado? La mayoría son trabajadores. Buenas noches. Soy Jazmín Castro. En mi caso, por ejemplo, es de 8 horas el turno, ¿no? Pero si una compañera llega a faltar, pues tengo que trabajar las 16 horas. Ha tocado varias veces que, por ejemplo, entro a las 2, de 2 a 10 de la noche, y tengo que quedarme el otro turno de 10 a 6 de la mañana. Entonces, al siguiente día, me toca volver a entrar a las 2 de la tarde. Y eso pasa mucho en mi trabajo. O sea, es muy recurrente. De hecho, si una compañera sale de vacaciones, nos pueden dejar sin descanso un mes. E igual, o sea, sale uno a las 6 de la mañana y tienes que volver a las 2 de la tarde, pues porque no hay descansos, ¿no? ¿Y les pagan sus horas extras? Bueno, al menos yo le digo que no me las pague, que me dé el día, o sea, me dé otro día, ¿no? Pero se compensa por otras horas. Sí, sí, por ejemplo, si me ya cubrí un turno, yo lo agarro después, ¿no? Ok. Sí, también la parte de protección de cada uno de ellos es de manera verbal, pero siempre y cuando no se contradiga o se afecte los intereses de cada uno, así como dice Yasmín, bueno, yo puedo cubrir ciertas horas, pero luego me las recompensan dándome horas a mí. La situación sería, bueno, yo doy horas extras, pero pues nunca me las recompensan, nunca me las pagan. Y que es una cuestión aceptable que se da verbalmente a su contrato individual del trabajo, que dice tus horas van a ser tal, pero por las cuestiones externas se está elaborando mayormente de su turno. Pero a lo que ella comenta, sus argumentos son de manera verbal y se están respetando. Una situación sería contraria que a Yasmín le dijeran, sí, Yasmín, vas a cubrir otro horario y te vamos a dar otro día para compensarlo. Pero se llega el día que pidió Yasmín y sabes que ya ni te tienes que quedar. No, pues cámbialo para otro día. Y lo cambia para otro día y así se va llevando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que no se está cumpliendo con ese acuerdo verbal que va a dar pauta a un conflicto de índole laboral que puede dar inicio a un procedimiento dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje, actualmente ya los tribunales. Pero aquí a lo que voy es que se está dando un consentimiento de ambas partes. El conflicto se da, como en todo momento, cuando nos encontramos con una inconformidad como tal. ¿De acuerdo? Maestra, me imagino que en esta materia vamos a ver qué plazo se nos da para presentar el proceso que nos comenta. Sinceramente no tengo idea, ¿tenemos un plazo? Bueno, en cuestión de los plazos, no se maneja como tal todo, como en todas las áreas, se da el hecho y tú tienes el tiempo que sea necesario mientras estés trabajando para referir el hecho. Solamente, Perdón. dime. Por ejemplo, ahora con lo que está pasando con lo de la contingencia, que los despiden y que no hay ninguna dependencia abierta. Por ejemplo, supongamos que esto se alarga hasta, digamos que hasta agosto, pero a cierta persona la despidieron en marzo, abril, cuando empezó ya muy fuerte todo esto. Puede presentar hacer su proceso en esas fechas después de tantos meses o... Sí, de hecho sí, porque esta parte también va a ser, como les comento, la fundamentación de tiempos y cuáles son las fundamentaciones que nos van a servir, los acuerdos que se han realizado en esta contingencia de la cuestión de paros laborales o suspensión de labores, que se dio de un inicio el 27 de marzo, finales de marzo, se da para abril y de abril se extiende al 17 de mayo, otros el 30 de mayo, y pues está esperando a ver qué se suscita a finales de este mes, si se va a ver una extensión mayor o se va a finalizar con esas suspensiones. Es lo que les comentaba anteriormente. En cuanto acabe la contingencia, se va a saturar la parte
de demandas laborales por esta situación, porque ha existido y los patrones han hecho y deshecho en esta contingencia para despedir, para disminuir, para recortar salarios. Cuando existe, como les comento y les reitero, un acuerdo presidencial que refiere que los patrones no debían haber actuado de esa manera. De igual forma, pues ya en el proceso, pues cada patrón va a justificar, pero sin embargo, sabemos también que su decisión no puede estar por encima de los derechos del trabajador. Y sí, iniciando Maestra. todo esto, dígame, actualmente tenemos al 30 de mayo las suspensiones de la mayoría de los tribunales, de la mayoría de las empresas y de las juntas. ¿Quién comenta, perdón? Habla Eri. Dime, Eri. Entiendo la parte que usted comenta, pero a lo mejor pues no tiene usted gente a su cargo, ni una empresa, ni nada, y nos ponemos nada más desde la parte pues del trabajador, y tiene razón, ¿no? Porque es una cuestión legal, como tendrían que actuar los patrones. Pero pues la situación está en lo económico. Yo no sé qué patrón esté despidiendo gente nada más porque pues pretenda despedir gente, ¿no? Se pudiera decir, o desde mi punto de vista así social, no estoy hablando desde la parte como del derecho, pues que está hasta cierto punto justificado porque no hay chamba pues para ellos. Sí, es lo que comentaba Eric, que ya en su momento el patrón podrá referir cuáles fueron las causales. No, pues yo ya pues, me quedé debiendo la renta, pues ya no tuve la parte del insumo. Es lo mismo que se refiere en todas las áreas. Yo demando, yo contesto. Nunca se va a dar una demanda sin que la otra parte conteste y refiera lo que a derecho convenga, que es lo que se solicita en todos los procedimientos. Entonces, por ejemplo, puedo llegar yo como patrón, no, pues que tú me despediste y no te pagué, pero yo como patrón puedo decir, no, pero pues sí te finiquité, te liquidé, pero yo también me quedé sin un ingreso. O viceversa, ¿no? Pues sí, a patrones que sí usaron esta contingencia para despedir a diestra y siniestra. Es por eso que se lleva un procedimiento. Tu empleado me dices tus hechos, tu patrón me dices tus hechos, y es ahí donde entra la litis y entra el procedimiento, y ya va a ser la junta, el tribunal, quien va a referir el proceso que se les dé. En ese entendido lo que tú comentas, que efectivamente, no hablando exactamente como patrón o como trabajador, sino de la parte colectiva, de cómo se pudieran realizar esos procedimientos. Y que no vamos a estar ahorita pues ni en contra de uno ni en otro. ¿Por qué? Porque esta contingencia sabemos que es un tema bastante complicado en todos los aspectos. Muchas personas que tenemos un salario, otras personas que no, las pequeñas empresas, los comercios, y más que nada que sabemos que la parte del país es eso, son la parte fundamental, el comercio, la agricultura, las ventas, y es el conflicto que se ha entrado en este sentido. Pero como les comento y les reitero, en su momento cada una de las partes va a referir su punto de vista, ¿no? Cuáles son las causales, cuál fue su modalidad y cómo realmente sucedió. Obviamente, como en todo, exhibiendo las pruebas correspondientes. Maestra, una pregunta. Lourdes. Sí, en nuestro país hay una situación de muchísimo empleo informal. La pregunta va hacia si un empleado que ni siquiera ha firmado un contrato, ahorita que salió el tema de los contratos, se le lleva el mismo proceso cuando no es un empleo formal. Tengo esa duda. Si la Constitución enmarca el garantizarle sus derechos aun cuando esa empresa no lo ha formalizado como tal. Efectivamente, Lourdes, como tú comentas, existen muchos empleos como tal que no existe esa formalidad de lo que es el contrato individual de trabajo, que es una parte fundamental de lo que es la materia. Sin embargo, si nos vamos a cada uno de los conceptos, se dice que la parte del trabajo de un empleo se da de
de un trabajo, del esfuerzo de cada uno y la percepción de un salario. Entonces, no cuento con un trabajo, pero pues estoy recibiendo mi pago, estoy generando trabajo. Existen otras formas de acreditarlo, ¿no? Pues tengo una bitácora o tengo los testigos. Los testigos son fundamentales en la mayoría de los procesos que me vieron llegar a la empresa. Mis clientes, ¿no? Pues yo tuve clientes, iba con gente. Ya existen, actualmente ya existen muchas formas para acreditar un hecho que se está manifestando. No es en esta parte de lo que es el derecho laboral, no es explícitamente decir, no tienes contrato individual del trabajo, no atiendo tu caso, no. Existen otras maneras como las que les vengo comentando para acreditar cierta situación. Eso también pasa con muchos empleados temporales. Te hacen tu contrato, pasa cierto tiempo, se vence el contrato y aquí que te doy tu otro contrato, sigues prestando tus servicios, muchas veces te estás recibiendo un salario, muchas veces no, pero se está desarrollando esa actividad, estás acudiendo a tu jornada laboral, estás realizando tu trabajo, estás prestando tu servicio y como lo acreditas muchas veces, y lo sabemos, siempre hay como acreditar, como les mencionaba, una bitácora, el checador, la recepcionista, un compañero. Ya cualquiera de esa situación puede acreditar la parte del trabajo. Entonces, si yo no tengo un contrato laboral que acredite formalmente mi empleo, hay otras maneras de hacerlo, dice la misma protección, así como lo establece el artículo 123 y los apartados de la Ley Federal del Trabajo, que constituye cada uno de los apartados. ¿Qué formalidad tienes de como trabajador, como patrón, colectivo y todos los puntos que vamos a desarrollar en las siguientes unidades? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta o damos seguimiento? No, breve comentario, sí, nada más, por ejemplo, inclusive puede haber un contrato, ¿no, maestra? En el caso de una empleada doméstica, por decir así, que se le haga ese contrato donde se le hace llamar de prestación de servicios, pues, prestaciones de servicios, ¿no? Pero hay una manera de comprobar que, como usted comenta, que está recibiendo un salario, que recibe, o sea, está bajo las órdenes, pues, de alguien o algo así. Entonces puede revertirse inclusive en estos casos, ¿no? Habiendo un contrato erróneo o ventajoso, ¿no? En su caso. Así es, de hecho, como les digo, y pasa mucho. Yo como patrón, un ejemplo, voy a hacer mi contrato de trabajo y lo voy a hacer conforme a mi derecho, ¿no? Vas a tener salario como tal, tus vacaciones. En muchos trabajos no se respetan tus vacaciones. Uno que dice, no, pues espérate tantito porque hay mucho trabajo. Y se va violentando esa parte de las vacaciones. Tu día de descanso, no, pues sabes que hay mucho trabajo, ven. Y el contrato individual de trabajo, el contrato es al que se refiere, colectivo, como se plantee, pues va a decir, tú tienes tu día de descanso, tienes tus vacaciones, pero de ahí, ¿qué es lo que se respeta? En la parte, qué bueno que comentas, Carlos, la parte del empleo doméstico, una de las partes importantes en la reforma del año pasado es esa que ya se visualiza más la parte del empleo doméstico. Y lo vamos a ver al final de la unidad, lo tenemos en la parte de las diapositivas, donde referimos las partes trascendentales de esta reforma. Y es esa parte que tú comentas de los empleos domésticos. Y vemos, y como digo, reitero, la parte del trabajo es, tú generas un servicio, recibes dinero. No es esencialmente con un contrato o algo formal. Se está prestando un servicio y se está teniendo una prestación. Porque de igual forma no podemos llamar que es un trabajo si yo estoy dando un servicio y no estoy pagando, porque pues allá se hablaría de una explotación. Dentro del derecho laboral también tenemos como fuente la costumbre, y aquí es la parte reiterada de ciertos actos. Un ejemplo, y por ponernos aquí en este mes, el 10 de mayo, que muchos patrones dicen, no, pues a las que son madres de familia, a las que son mamás, les doy el día. Y es una costumbre que se hace en nuestro país el 10 de mayo. Y los que no son mamás, pues vienen a trabajar, o saben que el 10 de mayo las mamás les voy a dar un bono.
u otras costumbres. ¿Alguien de ustedes que pueda referir alguna costumbre que tengan en su trabajo? Que no se plantee esencialmente en la Ley Federal del Trabajo, como es el Día del Trabajo, que eso lo marca la Constitución y se maneja gradualmente en la parte del día inhábil. ¿No se les viene a la mente alguna otra costumbre que se tenga en su trabajo celebrar? No sé, Julio César Acosta dice que el Día de los Maestros en su trabajo les dan el día. Así es, también otra parte que ya el próximo viernes, pero me imagino que no nos van a dar el día porque pues estamos aquí en casa. El Día del Maestro, muchos maestros también se dan el día. Muchos maestros deciden trabajar. Ya depende también de cada empresa, de cada lugar. Y no Víctor solamente Manuel el día, Urias. hay una remuneración económica. En el caso pues de educación básica, hay una remuneración de 10 días de su salario como compensación pues al festejo, pues al Día del Maestro. Así es. Víctor Manuel dice que cuando cumplen años también les dan el día. Es una buena costumbre también que se tiene. En mi caso, a veces uno tiene que pedir el día y te cuenta como vacaciones. No tenemos esa costumbre. Entonces, aquí la costumbre es una parte que no está señalada, no está escrita, pero se manejan dentro de diversas entidades, ¿no? La empresa, cada quien va a tener, ¿no? Pues yo lo manejo los días del 10 de mayo. Ahí también depende mucho de los trabajadores y del patrón. Pero como les comento, no es algo que esté establecido y como ejemplo, pues damos los que ya mencionamos. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Roxana. Dime, Roxana. Pues yo soy maestra. Sí. Y pues nosotros tenemos varios días que nos otorgan desde pues el 16 de septiembre, tenemos el 20 de noviembre, tenemos pues también es una costumbre los 15 días de las fiestas decembrinas, tenemos el 5 de febrero también, pues tenemos todos los días festivos los tenemos nosotros nos los otorgan. Y pues son días que nos pagan también. Y pues ahorita con la contingencia también estamos trabajando desde casa y pues estamos percibiendo un salario. Y ahorita pues para comentar lo que estaban, hacer fuerte el comentario que decían de la contingencia. Incluso ahorita hace unas 2 horas el secretario de Educación Pública del estado de Sinaloa ya acaba de alargar el tiempo para el ciclo escolar y para seguir con el trabajo en línea. Ya ahorita ya no vamos a regresar, ya no regresamos hasta en agosto. El ciclo escolar se acaba el 13 de julio y pues vamos a seguir trabajando desde casa, pues que es una cuestión que se sale de las manos de todos y pues que quisiéramos regresar a las aulas, pero pues en esta ocasión no se puede. Y pues se nos sigue respetando nuestros tiempos, nuestro horario, y pues el salario sigue exactamente el mismo. Y no es porque no hagamos nada, porque muchos piensan, ay, es que no hacen nada, ¿no? También desde casa nos toca pues ser motivadores con los padres de familia y otorgarles y facilitarles las actividades, evaluarlas y seguir trabajando, pero pues gracias a los derechos laborales que tenemos, pues no nos afecta. Incluso pues los sindicatos se han defendido y han defendido al magisterio para que no se nos quiten bonos, prestaciones y pues toda la infinidad de situaciones que es lo primero que atacan al magisterio cuando hay una situación de este tipo. Pero pues vamos a seguir con la contingencia. No sabemos hasta cuándo se vaya a iniciar el próximo ciclo, incluso se manejan fechas que hasta septiembre, y pues sabemos que todo esto, pues a lo mejor siguen cerrados restaurantes, negocios básicos que afectan directamente la economía del país y sobre todo pues de aquellos emprendedores que tienen negocio propio y que no perciben un salario si no salen a trabajar, que no debería de ser así, pues que debería el gobierno apoyar con económicamente o con alguna prestación o a manejar la contingencia de otro modo, ¿no? Pensando en aquellas personas que tienen que salir de su casa forzosamente.
Así es, Roxana. De hecho, en esta situación que tú comentas de las prestaciones que los maestros tienen y a mí me ha tocado como tal, que dicen, no, pues cuando estaba en la parte de los últimos viernes de cada mes, ¿para qué se los toman? Y la parte de esa parte, ya saliendo un poco del tema, sin embargo, pues es parte de cada uno de los trabajos, cada una en este punto de las costumbres que se tienen y que se respetan como tal, si se les brindan esos días que ya se mencionan, asimismo podrán obtener esos beneficios, ya sea la empresa que se tenga, no siendo maestros, ya siendo si son arquitectos, si son ingenieros, si son contadores, policías, trabajadores de gobierno, como tal, cada uno de ellos tiene esas costumbres. Y actualmente, pues nosotros tenemos la ventaja que pues la licenciatura se está tomando en línea, pero así como nosotros ya tenemos la modalidad de desarrollarlo como tal, lo están aprendiendo pues en todas las áreas. Y es la parte medular que comenta Roxana, que siguen trabajando. Yo conozco pues muchas maestras que están en ese entendido, atendiendo la parte y de igual forma me tomo en cuenta atender la casa, atender el trabajo, es una parte que ya estamos desarrollando todos, aquí ya no vamos a decir las mujeres, los hombres, es en general, tanto hombres como mujeres ya estamos atendiendo esa parte de lo que nos ha llevado a realizar esta contingencia, estar al pendiente de toda esa información, efectivamente, acertadamente, como comentas, ya se mencionó que en la parte de lo que es Sinaloa, México, se va a terminar el ciclo escolar de la forma que se ha venido dando en esta contingencia, que es la vía virtual. Y de igual forma estar inciertamente qué va a pasar en agosto, en septiembre, solamente atender las recomendaciones que se nos vienen dando. Y pues tomar este medio, pues nosotros, como les digo, ya estamos acostumbrados a cómo se maneja la plataforma, cómo manejamos las actividades y pues el horario también que estamos realizándola pues no nos afecta tanto, al menos a los que trabajan en un horario nocturno, el desarrollo de las mismas. Sin embargo, también, y pues igual hago comercial en esta parte, cuando sea así, que tengan algún conflicto para entrar a una videoconferencia, hacérmelo saber a mí, ya sea por medio del WhatsApp o por el medio de un compañero, una llamada de por qué no pudieron entrar, porque es fundamental al momento de realizar las actividades y la puntuación que yo doy, la entrada a las videoconferencias. Actualmente, si ya estamos viendo los calendarios, pueden observar que la materia dura mes y medio, pero se va a desarrollar en 3 semanas y el otro término lo voy a tener yo para calificar y realizar cada una de esas actividades, porque pues sí, no nada más tenemos una asignatura y no nada más es una actividad por alumno, pues estamos hablando que son 3 actividades hasta 4, les adelanto, por cada una de las unidades. ¿De acuerdo? No sé si quedó alguna pregunta, alguna duda. Sí, profesora. Yo entré 15 minutos tarde, no sé si ya tomó lista o algo, estuve en inconveniente por eso. ¿Tu nombre, por favor? Jazmín Castro. De hecho, cuando aquí le estoy dando movilidad a la pantalla con sus videos y sus nombres, y los que les mencionaba al inicio, cuando se registren en la plataforma, sea con su nombre y su apellido, porque muchas veces me aparecía un teléfono o me aparecían letras, pues que igual no sabía diferenciar. Trato de estar checándola y estar anotando en la lista. ¿Por qué? Porque, como les digo, la videoconferencia es una parte primordial al momento de calificar y al momento también de prórrogas. Yo sé que muchas veces tratamos de estar al corriente, pero yo trato también de entender esa parte de que somos trabajadores, tenemos otras situaciones, pero también la importancia de darle continuidad en tiempo y forma al desarrollo de las actividades. Sí, de igual forma ahorita, al final retomo la lista y si alguien faltó de anotar, pues lo agregamos. Otro punto que se tiene, una de las fuentes importantes también, dando continuidad al temario de la unidad, es la equidad. Aquí, pues
el derecho laboral se refiere a la aplicación de la justicia del caso concreto. Esto significa que se va a garantizar los derechos mínimos de los trabajadores y su irrenunciabilidad, que es lo que le comentaba. Se ventiló mucho que decía, no, pues la parte de los funcionarios públicos de alto rango no van a tener aguinaldo, la parte hablando de los acuerdos que se han dado presidencialmente. Y entró mucho esa polémica, dice, bueno, yo como funcionario público o yo como dueño o como un gerente de alguna empresa, digo, no, pues está bien, si así lo dicen, así va a suceder. Sin embargo, esto es una prestación que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo y es un derecho irrenunciable. No se puede, bueno, yo tengo un cargo de gerente, pero de igual forma soy trabajador y tú eres mi patrón y se tienen que respetar esos derechos. Esto quiere decir que el patrón no podrá argumentar en ningún caso que el trabajador aceptó voluntariamente una percepción inferior al salario mínimo sin causa alguna. Lo anterior implica el equilibrio entre la fuerza laboral y el poder económico del patrón. Esto de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Al momento de realizar las actividades van a saber de qué estamos hablando y a qué refiere este artículo 2, que es la parte de la irrenunciabilidad de estas prestaciones. Que es lo que comentaban, ¿qué pasa si a mí me dicen que me van a bajar mi salario, que me van a quitar mi aguinaldo? Actualmente, en muchas empresas el mes de mayo se da el reparto de utilidades, no he sabido que se haya retomado ese tema, de que ya se estén repartiendo las utilidades. Se tendría que ver también cómo lo están tomando las empresas, pero es algo que tampoco pueden quitar. Se tiene que hacer el reparto de utilidades y este apartado es un tema muy amplio también que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, que son las utilidades que le dan a los trabajadores que trabajan en empresas que generan este cierto tipo de utilidades, como la palabra lo dice. Y pues un punto fundamental, y que también lo vemos en la materia, es el concepto. El concepto del derecho laboral pues nos refiere que es el derecho protector de la clase trabajadora y a su vez busca el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo para garantizar las fuentes del empleo y productividad que permiten un nivel de vida digno al trabajador y a su familia. ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? De acuerdo al trabajo nos dice que tenemos que tener un salario digno y lo van a ver al momento de leer estos artículos, que tengo que tener derecho a una vivienda, pues alimentación, hasta nos dice que tenemos que tener un sueldo que nos alcance para vacacionar, y muchas veces muchas personas no tienen ese privilegio, o sea, tienen, y es lo que hablábamos en la parte de muchos trabajadores en el país, ya sea comerciantes, las pequeñas empresas, que uno dice, no, pues lo que estamos haciendo es darle vuelta al dinero y generando empleo de ciertos trabajadores y la parte de mi subsistencia. Y hablando también que en México existen muchas personas que no cuentan con estos beneficios que la propia ley refiere. Pero ¿con qué quiero opacar esto también el gobierno? Y que dicen, bueno, tenemos que hacer algo, la parte de los apoyos. Actualmente se están dando muchos apoyos, pero es como querer tapar el dedo con el sol con un dedo. Sí, que tú me das una despensa, pero ¿qué tanto me pueda durar una despensa? La contingencia ya cuánto tenemos de marzo, abril, mayo, con una incertidumbre de cuánto se pueda alargar. ¿Y qué es lo que está pasando? No, pues a ti parte trabajadora que no te estoy permitiendo ir a trabajar, a vender, a la agricultura, a la ganadería, te llevo una despensa. ¿Pero qué está pasando? Se están infringiendo pues otros derechos que de igual forma pues actualmente pues lo estamos entendiendo. Sin embargo, pues se trata de tener mucha paciencia, apoyar también a las personas, nosotros que podamos tener la oportunidad de poderles referir cada uno de sus derechos y los cuales tenemos que pelear en su momento oportuno. Yo les digo actualmente, pudiéramos decir que estamos cruzados estamos atados de brazos. ¿Por qué? En materia laboral, como dicen, yo no puedo interponer, no puedo ir a la junta porque no me van a atender. En materia penal quiero darle mi seguimiento a un proceso y que también es un tema importante y que yo tomo mucho y hago hincapié porque me especializo en ello, la parte de la violencia familiar. Pues no se está atendiendo si no es una parte que atente contra
contrato porque no es una parte urgente. De igual forma en la vía mercantil, de igual forma en la vía civil. No se está llevando ningún proceso. Pero de igual forma, aquí, pues ya entrando a materia, sin irnos ya, porque ya estamos por terminar, no se me desesperen. Pues en sí, el concepto de derecho laboral, pues en materia general nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales con el fin de conseguir un equilibrio entre el patrón y el trabajador, ¿no? Que es lo que le venía diciendo cuando dimos el ejemplo de Yasmín. Es la parte de llevar una situación equilibrada, que se respeten mis derechos, tal y como viene manifestándose en mi contrato, o lo manifiesta la ley o la propia Constitución, hablando de derechos laborales. En la asignatura manejamos ciertos principios generales, el trabajo como derecho y deber, la libertad en el empleo, la igualdad, estabilidad en el empleo, aplicación de las normas más favorables para el trabajador y la suplencia de la queja. Estos principios no los voy a desarrollar, van a ser parte de la lectura que van a tener. ¿Esto por qué? Porque mayormente, pues, si analizamos el punto de cada uno de estos principios, el propio tema lo refiere, ¿no? El trabajo como derecho y como deber. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son mis prestaciones? ¿Cuál es el trabajo que yo voy a brindar? La libertad en el empleo, la igualdad, pues todos esos aspectos que venimos manejando generalmente en el área del derecho. Como ya te comentaba, les comentaba, igual así hincapié a Carlos, ¿cuáles fueron las últimas reformas? Bueno, ¿cuál fue la última reforma dentro de la Ley Federal del Trabajo? Se dio el 1 de mayo del 2019. El 1 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación y estos cambios derogan y modifican y adicionan a 555 artículos de la Ley Federal del Trabajo, hablando que es una ley bastante amplia, cuenta con 1010 artículos, de ellos se reformó casi más de la mitad, y pues esta refiere a aspectos de creación de nuevas figuras para la impartición de justicia, que les comentaba de los tribunales, del Tribunal Laboral, el Centro de Conciliación y Registro, la democracia, transparencia, libertad sindical, contratación colectiva, regulación del trabajo doméstico, que han sido aprobados en las más recientes reformas, que es lo que comentábamos, la parte del trabajo doméstico. Y entre las principales modificaciones destacan los puntos claves encaminados a empoderar al trabajador en mejoras de condiciones laborales, que es lo que les comentaba al inicio. En los antecedentes es proteger al patrón y a proteger al empleado, y se fue dando la par al patrón. Con estas reformas es manejar la parte de proteger al trabajador, que el trabajador tenga decisiones, que no sea ese miedo de decir, si yo denuncio, si pido un aumento, si pido mi día de descanso, si pido mis vacaciones, me van a despedir. No, saber que existen las leyes que me protegen a mí como trabajador, a proteger cada uno de esos derechos que la Ley Federal del Trabajo me da. La propia Constitución en su artículo 123 lo refuerza, y que está establecido a los que tienen en su contrato individual del trabajo, o bien a las prestaciones que se puedan dar de acuerdo al empleo que se tiene, que es lo que comentábamos, los trabajos irregulares, que no se cuenta con un trabajo como tal. Aquí en esta liga que vemos, esta diapositiva, si nos vamos la abrimos, nos vamos a ir a esa reforma. Es bastante amplia ese acuerdo que se da el 1 de mayo, lo van a poder leer más detalladamente cuando realicen las actividades, o de igual forma entran directamente al Diario Oficial de la Federación, se van al 1 de mayo y lo van a poder visualizar. De manera general, yo les hice les sinteticé un poco cuáles fueron los 7 cambios más relevantes a partir de esta reforma de las que les estoy mencionando a la Ley Federal del Trabajo, que se da el 1 de mayo y que entra a vigor. ¿Cuándo entraría en vigor? Lourdes, si se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo.
Su pregunta es, ¿cuándo entraría en vigor si la publicación se dio el 1 de mayo? El 1 de mayo se dio la publicación. ¿Y cuánto es el tiempo? Ahí sí no sabría cómo contestar, maestra. ¿Cuánto es el tiempo que se lleva de la publicación a... En los acuerdos que se hacen en el Diario Oficial de la Federación, en los transitorios vamos a poder visualizar, cuando veamos un acuerdo nos vamos al primer transitorio y ahí se va a decir cuándo entra en vigor. En el entendido del acuerdo del 1 de mayo entra en vigor al día siguiente de su publicación. Se publicó el 1 de mayo, entra en vigor el 2 de mayo. En otras leyes, en otros acuerdos, se plantea al día siguiente a un año. Puede ser que en el 2017 se haya publicado una ley, un ejemplo, ahora 12 de mayo del 2020 se publica y va a entrar en vigor un día siguiente al año posterior. ¿Qué quiere decir? Que esa ley va a entrar en vigor el 13 de mayo del 2021. Entonces tenemos que saber muy bien esa parte. De hecho, comentándoles muchos errores que yo he tenido con abogados en ciertos asuntos, colegas, es eso, que se confunden, ¿no? Pues es que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del 2020 y ese día entró en vigor. Cuando es así, muchas veces, muchas leyes esperan hasta un año, para entrar en vigor. Y tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la cuestión de los tiempos quiere decir mucho la parte de la prescripción de ciertos delitos, de ciertos actos, de ciertos hechos. Entonces, cuando leamos un acuerdo, siempre hay que saber cuál es la vigencia y cuándo entra en vigor y cuándo es la publicación. ¿De acuerdo? Bueno, entrando ya para finalizar, los 7 cambios más relevantes, y los doy de manera general, es la definición de trabajo e igualdad de género. Actualmente, en todas las áreas se está dando hincapié en la parte de la igualdad de género. Es la parte que les corresponde a las mujeres en el empleo. Si sabemos, y también nos vamos a la parte del antecedente, la lucha del trabajo de las mujeres se ha venido desarrollando paulatinamente para el mejoramiento del mismo. Y de hecho, actualmente se da muchas veces que en un mismo empleo, un mismo trabajo, un mismo empleo, está un hombre, está una mujer, pero el sueldo y las prestaciones del hombre es mucho mayor al que tiene la mujer. Entonces, estas nuevas reformas también se va dando para la parte igualitaria en todas esas prestaciones del mismo trabajo que también tenga una mujer. Hablando de manera general. Otro punto en materia laboral son los sindicatos. Esto quiere decir que los patrones de trabajadores podrán constituir organizaciones que estimen convenientes. Entre una de ellas, también podrán decidir si pertenecen al sindicato. Los líderes de estos sindicatos serán elegidos, que es lo mismo que comentaba Roxana. La parte docente cuenta con sus sindicatos y su magisterio. En materia laboral, de igual forma, se adhieren los sindicatos y es un proceso que se va a ir dando paulatinamente, como les comento, con esta reforma que se dio el año pasado. El proceso de conciliación. Un punto fundamental es que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que yo lo que les comentaba. Van a existir los tribunales, pero no se va a dejar a un lado la parte de conciliación, por la parte, en virtud de atender estos mecanismos alternos de conciliación, arbitraje, mediación. ¿Por qué? Porque esto tiene como fin resolver las controversias entre las partes que se registra a nivel nacional en los contratos colectivos o los que se refieran. Y vienen otros puntos que ya los pueden ir analizando posteriormente. El otro son las obligaciones de los patrones. Es que los patrones están obligados a proporcionar copia del contrato colectivo del trabajador. Este contrato tiene que estar aprobado del Centro Federal. Aquí me habla sobre los contratos colectivos. Anteriormente se manejaba un contrato individual de trabajo, un contrato definitivo, indefinitivo. En esta reforma también estamos hablando y se adhiere en la parte de los contratos colectivos, que ya también lo vamos a ver más detalladamente al momento de realizar las actividades de la presente unidad. Y entre otros puntos, refiere que los patrones quedarán exentos a dar aviso de la rescisión al trabajador siempre y cuando comprueben la causal de despido justificado.
Lo que les comentaba, los contratos colectivos, que no se encuentran revisados en el siguiente de los 4 años a la entrada en vigor de la reforma, admitirán al emplazamiento a huelga por firma del contrato colectivo. Los contratos tienen que ser revisados por lo menos una vez cada 4 años. Los trabajadores del hogar, que es lo que mencionábamos anteriormente, los trabajadores del hogar serán derechohabientes del IMSS. Anteriormente no se tenía esta prestación. Además, tienen que contar con un descanso semanal de 1 día y medio interrumpido, de preferencia en sábado y domingo, que era mayormente cuando se les solicitaba el servicio, toda vez que bueno, ya sería cuestión del patrón a cómo decidiera la parte de sus días de descanso. Cuando se habitan en el mismo lugar en el que prestan sus servicios, tienen que contar con un descanso diario de 3 horas mínimo entre sus actividades. La retribución comprende, además del pago en efectivo, los alimentos, la habitación equivalente del 50 del salario que se pague en efectivo. Es una parte también importante de esta reforma. Y otro punto también, y que nos beneficia mucho a nosotros como país, es el beneficio para los trabajadores de campo, que también tienen ya su prestación del IMSS, y refiere que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará las percepciones profesionales mínimas de los trabajadores de campo en base a la naturaleza, cantidad y calidad y desgaste físico. Si nos vamos a la lectura, dentro de la Ley Federal del Trabajo, vemos, ¿no?, cuál es el trabajo, el desarrollo que se da de cada uno de los diferentes empleos, ya sea un obrero, un buzo. Dentro de esta reforma ya también entran los trabajadores de campo. Y pues como tema relevante de la reforma es lo que venimos planteando, la parte de los tribunales laborales. Y como les comentaba, los tribunales laborales dependerán del Poder Judicial y deberán ser incorporados. Se espera que los tribunales locales estén incorporados dentro de 3 años y los tribunales federales dentro de 4 años, para periodos contados a partir de la reforma. La reforma manifestamos que entra en vigor el 2 de mayo del 2019 y nos dice que los tribunales locales tendrán jurisdicción para conocer de los asuntos locales, mientras que los tribunales federales conocerán de asuntos expresamente incluidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí planteamos la parte de territorio de cada una de las áreas, y la tramitación de todos los asuntos laborales continuará a cargo de las juntas dependientes del Poder Ejecutivo y del Gobierno, y el Gobierno necesitará acelerar la tramitación para la solución de las demandas existentes, que es lo que les comentaba y les reiteraba y se lo sigo planteando. Es un proceso que se va a ir dando poco a poco. Actualmente pues ya pasó 1 año, se habla de que son de 3 a 4 años la incorporación de estos tribunales. Sin embargo, eso no quiere decir que no se vayan retomando los asuntos de índole laboral que se vengan ventilando en los conflictos de trabajadores y empleados. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, esta reforma, como les digo, la podemos visualizar en el Diario Oficial de la Federación. Hasta aquí terminamos con la primera unidad de la asignatura de Derecho Laboral. La próxima videoconferencia es el próximo martes 19 de mayo a la misma hora. Para esa fecha ya tendríamos que haber desarrollado las actividades que se piden. Dentro de estas actividades me van a realizar una investigación, y parte de la información ya se las brindé yo aquí, de los antecedentes del derecho laboral en México. Vamos a incluir ciertas etapas desde lo que es el México prehispánico, México colonial, independiente, revolucionario y México actual. En la actividad de desarrollo vamos a reproducir unos videos. Son unos videos que hablan sobre las reformas, de la última reforma que les vengo mencionando. Vamos a dar una opinión personal. De esa vamos a abrir un debate en el foro, y posteriormente igual me la van a desarrollar en un Word para que la subamos a plataforma y no quede vacío ese campo. Y como parte de actividad de desarrollo, van a elaborar una presentación con las etapas que ha pasado el derecho laboral, y vamos a hacer hincapié. Aquí en este punto vamos a hablar de la reforma
en 2019 y dentro de sus actividades van a encontrar un recuadro en el cual le van a asignar la respuesta correcta, que de igual forma viene agregado en el mismo recuadro. Les menciono, si tienen alguna duda del material, de la bibliografía, de las actividades, yo estoy al pendiente de WhatsApp, si ocupan mayor material. Muchas veces he tenido el problema de que muchas veces no se guarda la bibliografía correctamente. Con confianza me pueden preguntar, estamos en contacto de ello. ¿Me decían? Maestra, ¿nos va a pasar esta presentación? De hecho, ya la pasé yo, ya la proporcioné a la universidad, ya la deben de estar subiendo, ya debe de estar en la plataforma. Mayormente la suben a la parte de la bibliografía o en la parte del foro. No recuerdo exactamente, no la suben exactamente en un apartado como tal. Ahí la deberíamos de encontrar. De igual forma, yo estoy reiterativamente con el doctor haciéndole hincapié que las esté subiendo, porque muchas veces también batallamos con la parte de que no se encuentren en la plataforma o la parte de la reproducción de la videoconferencia para los compañeros que no se pueden conectar. En las últimas asignaturas, videoconferencias que he realizado, casi todas ya se encuentran en YouTube y ahí se pueden reproducir. Posteriormente me imagino que esta también va a tener esa dinámica. A partir del día siguiente ya se va a poder reproducir. Podemos visualizar como hemos venido haciendo la diapositiva. Si no la llegan a subir a plataforma, como yo se las proporciono por correo electrónico. Pero sí, la situación es de que se suba de materia general a la plataforma dentro del apartado de la unidad 1. Y asimismo va a ser la dinámica que vamos a tener con las próximas videoconferencias. Ok. Normalmente la suben a bibliografía, maestra. Casi siempre. Sí, me ha tocado que la suben a bibliografía o muchas veces me ha tocado en otras materias, de otra asignatura me ha tocado que la suben al foro, pero mayormente es en bibliografía. Gracias, maestra. De antemano, muchas gracias. Nos estaríamos viendo el próximo 19 de mayo a la misma hora, si no hay ningún cambio. Hasta ahorita no ha habido ningún cambio. Si por alguna razón de trabajo o una situación personal no pudieran ingresar, es importante que me avisen, me informen, porque yo también tomo en cuenta eso, de que me informen. De plano no saber que estuvieron en línea y no tomarle en cuenta que prácticamente es un punto dentro de su 100% de calificación de la materia, la videoconferencia. Entonces, nada más para finalizar, corroboro los asistentes. Carlos Juárez. Presente. Lourdes Rentería, Yasmín Díaz, Roxana Escalante, Yasmín Castro, Ángeles Mondragón, Presente. Julio César, Eric, ¿qué apellido tienes? Gamboa Valdés. Eric Gamboa, Omar Zazueta, Oscar Bojorques, Faride Tapia, Víctor Manuel, Yasmín Castro, Brenda Cambero, Israel Ramírez. Presente. Presente, maestra Brenda Cambero. Israel Ramírez, y son los únicos que me aparecen. Si alguno de ustedes supo de alguno de los compañeros que ingresó y se tuvo que salir, o son todos los que entramos de inicio. Maestra, a mí no me nombró. ¿Nombre? Edgar Galvez. Sí, ya te tengo aquí anotado, Edgar. Ok, gracias. Bueno, entonces, no sé si les surge alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que vimos, a las actividades. Maestra, yo tengo otra duda, pero no de las actividades. ¿Tu nombre? Soy Yasmín. Para ver si, ¿dónde tenemos su número de teléfono? La verdad no he revisado si está en el grupo de WhatsApp. Sí, de hecho estoy en el grupo de WhatsApp. Les publiqué que íbamos a entrar. Creo que ha de ser los últimos
Ok. Antes de que pusieran que pidieran el nuevo link, igual ahí me presento ahorita para que tengan mi número dentro del grupo Derecho 2018 virtual. Gracias. Maestra, otra pregunta. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Yo estaba, ahorita que nos mencionó cuando era el término de la asignatura, yo entendí que nos dijo que 3 semanas. Sí. Entonces, en el calendario que tenemos, nos marcaba para déjeme les especifico 22 qué día de es. junio. No. Bueno, es que a nosotros nos marca otra fecha porque pues usted tiene que revisar. Sí, de hecho, cuando les digo de 3 semanas es porque de acuerdo al calendario, yo les doy la videoconferencia el día de hoy y el desarrollo de estas actividades ustedes me las tienen que mandar a más tardar el próximo martes. Y para que del próximo martes al próximo martes hagan las actividades de la videoconferencia que se desarrolla y así posteriormente. ¿Por qué lo plantearon de esa manera? Porque si porque nos estaba pasando y me pasó con muchas materias, les dábamos el mes y medio para las actividades, a última fecha nos pedían prórroga. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo que yo tengo que calificar, yo puedo dar prórroga, pero eso ya va a ser una parte de situación mía como docente, de tener pues esa parte de que yo tengo que calificar para estar al pendiente de las que me van a mandar posterior. Y eso se trata de que no se alargue más al tiempo de la asignatura. Para que el tiempo que yo tengo para calificar yo les pueda dar prórroga, pero se trata de que ustedes estén cumpliendo tiempo y forma. ¿Por qué? Para que no se les junte con otras asignaturas y se vayan atrasando con las actividades y y les pueda perjudicar en sus calificaciones. Yo no tengo ningún problema, de hecho, pues ya me tocó darles otra asignatura en la cuestión de la prórroga, pero como les comento, yo para dar prórroga tomo muy en cuenta a las personas que acuden a las videoconferencias. Es muy raro que dé prórroga si no acuden a las videoconferencias. Pero al menos que me den una justificación propia, que es lo que les comento, la parte de la comunicación. Muy bien. Sí, pero ahorita gracias, maestra. no le puse, mayormente pongo aquí, pero no lo tengo, el calendario. Ahorita se los digo, denme un momentito nada más ya para finalizar. El calendario dice que el 7 de junio es el fin de la asignatura. Para el 7 de junio y del 8 al 22 de junio va a ser el periodo de evaluación. Al 21 de junio, y yo para el 22 de junio yo ya estaría entregando calificaciones. Por eso no se me desesperen, porque ustedes mayormente terminan sus actividades el 7 de junio, me pasan sus actividades y ya quieren que pase calificación, pero yo tengo ese lapso para evaluar, porque pues son las actividades de cada uno de ustedes. Y para el 22 de junio ya estarían teniendo conocimiento de sus calificaciones de la materia. ¿De acuerdo? Muy bien, maestra. Sí, muchísimas gracias. Muy claro. Bueno, Gracias. de antemano, pues, muchas gracias, que pasen muy buenas noches y pues reiterando lo que nos dice Roxana, hay que cuidarnos mucho, hay que seguir dándole seguimiento a las indicaciones e informándonos de cada uno de los plazos que nos estén refiriendo. De antemano, estoy en el WhatsApp, cualquier pregunta o duda respecto al tema, estoy para atenderles. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.